Vale. Ya está. Entonces, ahora sí, empezamos, ¿de acuerdo? Ya estamos todos conectados aquí con Ya. ganas de aprender un poco más sobre el cuerpo humano, sobre la biomecánica, la patomecánica, bueno, saber algún tip, alguna cuestión relacionada en este caso con la rodilla, ¿de acuerdo? Que es, aquí lo podemos estar viendo impreso en YouTube, en Facebook, la imagen que tenemos, así que de nuevo, comentaros que se vengan para Erótico Fusion Yoga, los de Instagram, para poder tener la experiencia completa, vénganse para acá. La cuestión es la siguiente, que después del último Salud Dominguera que hicimos, en el que hablábamos de las rótulas elevadas, de las rótulas de personas que nos han preguntado diferentes aspectos relacionados con este tema, pero había bastante coincidencia en un tema y es el hecho de preguntar, digamos, si realmente conviene tonificar el cuadro cuando hay dolor en la rodilla, ¿de acuerdo? Y es un tema bastante controvertido, algo que, bueno, pues circula fácilmente, ¿verdad? De boca a boca, incluso profesionales sanitarios que aconsejan, digamos, que se tonifique el cuádriceps y aparentemente es como un protocolo, digamos, que se aplica independientemente de cuál sea el problema de Eso rodilla. Es decir, es. tengo un Ujú. problema de rodilla y parece que el consejo típico es hay que tonificar cuádriceps. Sí, dolor de espalda, tonifica la musculatura rectora de la columna. O sea, es muy común. Si te duele algo, tonifica la musculatura. Eso es. Y nosotros, bueno, no creemos que este consejo tenga que adoptarse como una regla general, Ujú. para nada. De hecho, estamos en bastante desacuerdo en que se aplique en determinados casos, opuestamente en desacuerdo. Y es una cosa de la que vamos a hablar ahora. Vamos a desgranar así, digamos, un nivel de profundidad, bueno, para que se pueda entender el porqué de este posicionamiento. Y si les parece, pues vamos paso a paso a Eso desgranar es. el tema. Vamos, me falta Vamos. poner aquí esto. Eso es fenomenal. Entonces, la cuestión es la siguiente. Primero de todo, lo que tenemos que saber, lo que se tendría que dilucidar, lo que tendría que diagnosticar un profesional de la salud es, bueno, cuál es el tejido que está provocando ese dolor. ¿De acuerdo? Porque, bien, si bien el dolor de rodilla de una persona a otra puede ser muy parecido, las estructuras que lo están produciendo pueden ser totalmente diferentes en una persona que en otra y por lo tanto la estrategia Eso es. terapéutica también será diferente Ujú. entre las dos personas. Entonces, ¿cuáles son los tejidos que normalmente, usualmente suelen generar dolor en la rodilla? Pues por un lado puede ser el menisco o los meniscos, cualquiera de los dos. Puede ser los ligamentos que Mm. tiene la rodilla, el cartílago articular, ya sea de la rótula o de los cóndilos femorales, ¿de acuerdo? Que está en la terminación distal, la parte de abajo de del fémur. Puede ser producido por la artrosis, que además de una degeneración cartilaginosa, después hablaremos un poco más, también hay una afectación ósea, pero podría ser también por la presencia de puntos gatillos miofasciales, ¿de acuerdo? Por el hecho de que haya contracturas muy pequeñitas capaces de generar dolor en la rodilla. También lo veremos a continuación, ¿de acuerdo? Vamos paso por paso. Empecemos por la rótula, ¿de acuerdo? La rótula es el cartílago de la rótula es una estructura muy sensible. Ahora vamos a ver esta imagen que nos va a ayudar mucho a ilustrar este concepto que queremos comentar. Todas las imágenes, los que nos siguen ya saben que son, digamos, de nuestro dibujante, de hace muchos años que dibujamos con él, que él dibuja para nosotros, Ya, aunque mejor dicho. también dibujamos con él porque no paramos de tener Es un verdad. feedback bastante cercano, ¿verdad? Diario, a épocas, diario, Sí, total. Sí, sí. eso es. Entonces, consideramos que las imágenes son muy importantes para entender bien qué es de qué estamos hablando, ¿no? Ujú. No para que sea una entelequia, algo así que tengamos que imaginar, sino que lo podamos ver. Y aquí en esta imagen, como pueden ver, tenemos aquí la rótula, ¿de acuerdo? Y fíjense cómo la rótula por la parte de atrás tiene dos oquedades y en esas oquedades, digamos, está alojado el cartílago articular, que es esa ternilla blanquecina que cubre los huesos y esta rótula está, ahora la vemos separada en la imagen, pero está totalmente adaptada a los cóndilos femorales. Entonces, los cóndilos femorales tienen cartílago, la rótula también, de tal manera que la rótula, a ver cómo me pongo, la rótula puede moverse sobre los cartílagos articulares sin que haya, digamos, sin que esa fricción dañe los huesos. De hecho, los cartílagos son muy resbaladizos para eso, para que, digamos, no haya un efecto lija, para Ujú. entendernos, ¿de acuerdo? Entonces se ven así como unos ligamentos, a ver si ahora, que es que estamos como a Es al revés, contrapantalla, sí. eso es, hay unos ligamentos que unen la rótula con el fémur, la tibia, pero fíjense que hay esa flecha que sube hacia arriba,
y esa flecha hace, digamos, intenta ilustrar la fuerza de tracción que genera el cuádriceps sobre la rótula y sobre la tibia. Es decir, es el tendón rotuliano y al contraerse el cuádriceps genera una tracción de este tipo que lo que produce es la extensión de la rodilla y la elevación de la rótula, tal como vimos en el anterior vídeo, que si no lo has visto, te aconsejamos que lo veas, el de rótulas mal alineadas. Entonces, la cuestión es la siguiente, que hay diferentes procesos, alteraciones posicionales de las piernas, como el que veremos aquí. Fíjense, y para eso, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hablar de una pregunta concreta que nos hizo, yo creo que si te vienes un Sí. poco más para acá, eso Bien. es, ahí está. Nos hizo una de las personas que nos siguen, Silvia, no vamos a decir el apellido, nos hizo una pregunta en relación al anterior vídeo y es la siguiente. Entonces, ¿no es bueno hacer bicicleta o ejercicios de cuádriceps con máquinas porque se tonificarían demasiado los cuádriceps y podrían crear problemas en la rodilla? Lo digo porque tengo las rodillas un poco metidas para adentro, pero también tengo un edema óseo en el pie y el traumatólogo me ha recomendado hacer mucha bicicleta y además fortalecer los cuádriceps. Gracias. ¿Vale? Bueno, hay varias cosas aquí inherentes en esta reflexión, en esta pregunta. No vamos a hablar del tema del edema óseo porque sería todo otro tema, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de lo que estamos aquí, ¿de acuerdo? En lo que nos vamos a centrar, que es en las rodillas. Entonces, antes de sacar esta imagen, yo lo que haría es volver, bueno, vamos a hablar de aquí, vamos a aprovechar esta imagen y después. Fijaros que hay, digamos, la imagen de la derecha del todo, no sé ahora si es derecha o izquierda para ustedes, yo creo que es izquierda, eso es. Hay una imagen con las piernas totalmente bien alineadas y, digamos, la otra imagen, esta de aquí, se ven las rodillas metidas hacia adentro, de tal manera que las piernas están en X. Siempre que eso pasa, lo que ocurre es que cuando el cuádriceps se contrae, ya sea para subir una escalera, ya sea para subir una cuesta, ya sea para hacer un ejercicio en el gimnasio, se produce un desplazamiento de la rótula debido a que hay un ángulo entre la tibia y el fémur, hay un ángulo más acusado, más acentuado en esta imagen que en esta, y esa acentuación del ángulo va a cambiar la posición, va a lateralizar la rótula y esa lateralización de la rótula va a hacer que haya mayor fricción del cartílago de la rótula, de esas dos oquedades que hemos visto detrás. Ahora es el momento en que tenemos que ir para atrás. A ver si me deja. Hasta aquí. Vale. Uy, que no se nos ve. Vale, ahora. Entonces, esas dos oquedades que tenemos aquí detrás de la rótula, una de ellas va a quedar impactada contra uno de los cóndilos femorales y ahí va a haber excesiva fricción y va a haber desgaste, ¿de acuerdo? Y eso pasa en diferentes tipos de desalineaciones en las piernas. El más común es el genuvalgo, las rodillas en X que acabamos de ver, pero podría pasar con rotación interna de las caderas, es decir, las rodillas miran hacia adentro, se miran la una a la otra, las rótulas están descentradas hacia adentro, o también en flexum, esas personas que están de pie, que tú las ves de lado y ves que las rodillas no están bien alineadas, sino que están un poco flexionadas, ¿de acuerdo? Es más común de lo que uno piensa, porque todos tenemos algunas desalineaciones y otras. Eso tenemos que acordarnos, que nadie es perfectamente simétrico y alineado. Eso es totalmente común. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fijaros en la historia. Es decir, delante de esta situación, el hecho de aconsejar tonificar el cuádriceps, es decir, estamos de acuerdo que este desgaste del cartílago podría llegar a generar dolor, de hecho suele hacerlo en fases medias o avanzadas degenerativas, y entonces le dices a la persona, le sugieres que tiene que tonificar el cuádriceps. Para nosotros no es la mejor estrategia. Podría ayudar, pero ya veremos con qué particularidades. Después lo vamos a comentar. Pero si tú le pides a la persona que vaya, por ejemplo, que haga bicicleta o que haga ejercicios contra resistencia con una máquina típica de extensión de rodilla, lo que vamos a estar provocando es que la rótula esté friccionando con el movimiento contra los cóndilos femorales y eso favoreciendo el desgaste del cartílago y además haciéndose contrarresistencia. ¿De acuerdo? Entonces es muy aconsejable no hacer este tipo de ejercicios porque lo que van a hacer es empeorar la situación. Con la idea de intentar estabilizar la articulación, lo que se está haciendo es perjudicar la fuente causal del dolor, del problema. ¿De acuerdo?
Entonces, si me permites una puntualización en tu pregunta, que dices que no es bueno hacer bicicleta o cuádriceps con máquinas porque se tonificarían demasiado los cuádriceps. El problema no es tanto que se tonifiquen en exceso el cuádriceps, sino la mecánica del movimiento cuando se tonifican. Es decir, tener un cuádriceps trófico, grande, digamos, voluminoso, con capacidad de hacer fuerza, no es un problema. El problema es cómo se consigue eso. Es ejercicios de extensión, como hemos dicho, a ver si aquí, eso, ejercicios de extensión repetitivos de la rodilla contra resistencia en los que la rótula sube y baja respecto a los cóndilos femorales, friccionando y desgastando el cartílago. Eso es lo que más adelante puede crear condromalacia ruteliana, artrosis. Eso es, tal cual. Exactamente. Después veremos, de hecho, Vale. una imagen, sí, donde lo ilustramos esto. Excelente. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, por ejemplo, no sería aconsejable desde nuestro punto de vista. Una alternativa, si realmente fuera necesaria la tonificación del cuádriceps, que eso se tendría que ver según la persona, si la persona tiene atrofia o no, una persona con esa desalineación de las piernas, es un tipo de ejercicio isométrico. El ejercicio isométrico es un tipo de ejercicio en el que no hay movimiento angular de la rodilla, sino que la pierna está extendida y se hace el ejercicio desde la cadera. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, estando la persona tumbada boca arriba y colocando un pequeño peso en el tobillo y haciendo que la persona subiera hacia arriba. Sí que utilizamos principalmente el psoas y otros flexores de cadera, pero el cuádriceps también se activa para ayudar en ese sentido. Ojo, porque este ejercicio tiene que venir luego acompañado con estiramiento de los músculos flexores de la cadera, sobre todo el psoas ilíaco, es importante, eso es un tema, todo un tema. Bueno, eso es, y además, si hay algún problema en la columna lumbar, discopatía o artrosis, no sería un ejercicio recomendable, porque el psoas, al activarse para levantar la pierna, lo que va a hacer es compactar, comprimir la región lumbar, ¿de acuerdo? Otra manera de hacer un ejercicio isométrico mucho más suavecito, y es el protocolario que se suele pautar en los hospitales, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, sale de una intervención quirúrgica ligamentosa, de una prótesis de rodilla, etcétera, es la persona está sentada o tumbada y se coge una toallita, se enrosca y esa toallita enroscada se pone debajo de la rodilla, en el hueco popliteo, y se le dice a la persona que presione con la rodilla la toalla y en ese ejercicio de presionar la toalla pues se activa el cuádriceps, entonces se tonifica. Eso sería unos ejercicios en los que no hay un movimiento angular en la rodilla y por lo tanto no hay una fricción, no hay un movimiento de las rótulas sobre los cóndilos femorales y evitaríamos el perjuicio en ese sentido. Eso es. Hay que decir también que tenemos todos los modelos anatómicos en casa. Ya, Lo que total. pasa es que no estamos en casa. ¿No? Esperamos más adelante tener los modelos anatómicos y poder enseñarlo con los modelos y no con los dedos. Pero bueno, ya vendrá. Nos hemos quedado confinados en Latinoamérica, contentamente confinados, hay que decirlo, estamos muy contentos. Pero bueno, pues tenemos ciertas limitaciones, Exacto. pero yo creo que con los dibujos se puede entender bien, ¿verdad? Ok, más cosas, que tenemos aquí unas cuestiones, eso es, para tener en cuenta. Todavía no hemos dejado, digamos, la desalineación de las piernas, que es una de las causas de generación del cartílago que está, digamos, provocado en muchas ocasiones por esta desalineación de las piernas, como fuente causal de dolor en la rodilla. Entonces, lo importante en estos casos no es tanto tonificar el cuádriceps, ahí no está el eje de importancia, sino la importancia es actuar sobre las causas, como siempre. Entonces, lo que sería interesante es ir a ver a algún profesional que nos ayude a mejorar la alineación de esas piernas. Entonces, los profesionales de referencia en este sentido son básicamente dos, ¿de acuerdo? Los profesionales de salud sería un podólogo, porque muchas veces los problemas de pisada están detrás de una desalineación de las piernas, como mínimo está acentuando esa tendencia, con lo cual tendría que hacerse un estudio, digamos, detallado de hasta qué punto un podólogo puede ayudar desde los pies a mejorar la arquitectura de las piernas, a mejorar la alineación de las piernas. Y es muy común, tenemos que entenderlo que la mayoría de nosotros probablemente necesitamos unas buenas plantillas, es muy muy común realmente que tengamos un pie caído, o sea, el arco plantar caído, cabos, o sea, tenemos diferentes malas alineaciones en la pisada del pie. Totalmente, sí, así es.
La otra persona sería un fisioterapeuta, ¿de acuerdo? Fisioterapeuta, si puede ser osteópata, mejor, y o formado en cadenas musculares, ¿de acuerdo? O bien un fisioterapeuta especializado en fisioterapia deportiva, ¿vale? Para poder, digamos, entender más sobre los procesos dinámicos y sobre entender el cuerpo más desde los parámetros de la globalidad. Mm. Y si uno quiere practicar yoga o quiere, digamos, utilizar la práctica de yoga para adaptar un tipo de ejercicio físico a sus características particulares, pues Que es lo que tenemos que hacer todos. ahí está, eso es, porque todos somos Sí, diferentes y ahí todos está. tenemos nuestros puntos de conflicto mecánico, de estrés Ujú. mecánico, nadie se salva y lo importante es entender cuáles son para, como mínimo, prevenir que aparezcan Mm, procesos degenerativos que nos afectan a todos, ¿de mm. acuerdo? Y si tenemos ya procesos degenerativos, pues evitar que progresen y mejorar la Eso situación también. es. Entonces, bueno, pues un graduado de Fusion Yoga, ¿de acuerdo? Si puede ser con el curso de cadenas musculares o el curso de sistema miofascial, sería lo ideal. Les vamos a dejar en la descripción abajo pues el directorio donde ustedes pueden encontrar, digamos, un alumno que esté cerca, un graduado de Fusion Yoga que esté cerca de su localidad y también hay un directorio de profesionales sanitarios con los que podrían contactar si lo creen necesario. Nunca nos cansaremos de decir eso porque nuestro objetivo es mejorar la salud de la Eso sociedad. es. Entonces, Eso ponemos herramientas para que así sea. Y esta herramienta de salud dominguera va en este sentido, precisamente. Ok, entonces, bien, hemos visto que la lesión del cartílago puede estar detrás del dolor de rodilla y aquí hemos dicho que no vemos muy claro, no estamos opuestos a la tonificación del cuádriceps tradicional. Como mucho, con ejercicios isométricos, pero no lo vemos como una cuestión clave para nada en este caso. Porque no es la causa del problema. Eso es. Sí. Entonces, por otro lado, la lesión de los meniscos. Vamos a ver, tenemos que poner una imagen. Sí, puede ser una consecuencia, o sea, que Ujú, cuando hay una lesión meniscal, pues puede ser que hemos tenido una época en que no hemos podido igual caminar o hacer una vida diaria normal, entonces hemos perdido un poco de tono muscular en los cuádriceps. ujú, Entonces sí que puede ser necesario tonificar los cuádriceps, pero no es, es una consecuencia del problema, entonces no es la primera cosa que vamos a abordar, sino va ujú. a ser una cosa que tenemos que abordar, eso sí, pero una vez que realmente hemos abordado las causas, porque si no siempre caeremos en los mismos. Tendremos unos cuádriceps bien tonificados, Ujú. pero tendremos la mala alineación de las piernas, la mala pisada Total. y en 4 días pues vamos a volver a tener una lesión meniscal o condromalácia rotariana o artrosis. Ujú. Total. Vale, Sí. ok. Entonces, por otro lado tenemos la lesión meniscal. Los meniscos pueden romperse parcial, totalmente, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces eso o puede ser o traumático o la mayor parte de veces es degenerativo. Es decir, Mm. debido precisamente a la desalineación de nuestras piernas, a la alteración de la función de nuestras piernas, los cartílagos van deteriorándose y entonces van lesionándose. Entonces, depende del caso, puede ser interesante, necesario tonificar o no los cuádriceps. Si ha habido un proceso de atrofia muscular conforme la persona ha ido generando esta degeneración meniscal, entonces sí que será necesario, ¿de acuerdo? Pero si no es así, pues no nos da un valor añadido dentro del proceso. ¿De acuerdo? Si esa rodilla es dolorosa de manera permanente debido a los meniscos, la estrategia terapéutica es la intervención quirúrgica para quitar el trozo que está generando ese dolor y o la inflamación que pueda estar acompañada o el bloqueo frecuente, continuado, o digamos de la rodilla, o permanente, que la persona se quede con la rodilla bloqueada y haya que intervenir. ¿De acuerdo? Después está la lesión de los ligamentos. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una imagen de la rodilla en la que está extendida la rótula, lo pedimos así para que se pudiera ver bien el interior de la rodilla, de tal manera que el fémur y la tibia están un poco separados para que se vean los ligamentos cruzados. Tenemos los cruzados en el centro, tal como vemos por ahí, y en los lados, aquí uno, y en el otro lado otro, los ligamentos laterales, interno y externo. Y fijaros que tenemos el ligamento cruzado anterior lesionado, que es la típica lesión que de los futbolistas o de los esquiadores, que se van las piernas hacia adentro de golpe los esquiadores o el futbolista deja el pie apoyado y gira el tronco, se rompe el ligamento y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay veces que intervienen a la persona reparando ese ligamento, sustituyéndolo,
O hay veces que si la persona no es deportista, lo que se hace es simplemente no operar a la persona. Y en este caso sí que es importante tonificar el cuádriceps. Y no solamente el cuádriceps, sino tonificar también los isquiotibiales. ¿Por qué? Porque gracias a la tonificación del cuádriceps vamos a conseguir un grado de estabilidad mayor de la rodilla. Es decir, estos ligamentos en parte sirven para que la tibia no se vaya hacia adelante respecto al fémur ni hacia atrás. Entonces, si tonificamos el cuádriceps por delante y los isquiotibiales por detrás, vamos a suplir parte de este mecanismo ligamentoso. Vamos a darle ese extra de estabilidad a la rodilla. Ajá. Sí, sí. Como los ligamentos no pueden dar esa estabilidad articular, los músculos pueden dar esa parte que falta. Suplen. Entonces, en este caso sí que estamos de acuerdo, ¿de acuerdo? Sería una buena alternativa. Ok. Por otro lado, tenemos ya, bueno, casi tenemos otra alternativa más adelante, pero después la generación de puntos gatillo. Los puntos gatillo son contracturas musculares, pero muy chiquititas, de alrededor de medio centímetro, pero tienen la particularidad de generar dolor a distancia. Y fijaros aquí, por ejemplo, tenemos un punto gatillo en el recto anterior del cuádriceps muy cerca de la pelvis, pero que tiene capacidad de generar dolor en la rodilla. Entonces hay que saber identificar esto. Es decir, una persona puede tener dolor en la rodilla y tener los ligamentos fantásticos, los meniscos, los cartílagos y que sea un punto gatillo. Entonces, si a esa persona le estamos diciendo que tonifique el cuádriceps, lo que vamos a estar haciendo es fomentar el punto gatillo. Lo que hay que hacer es reducir el tono. Es técnica de estiramiento, de masaje, de presión, ¿de acuerdo? Para reducir el punto gatillo y de esta manera eliminar el dolor de rodilla. Eso sería digamos, lo más adecuado desde nuestro punto de vista, no tonificar. El tema de los puntos gatillo es un tema muy estudiado, o sea, no es una cosa que inventamos así de la nada, sino realmente es un temazo muy estudiado, científicamente ya comprobado, así que realmente podemos tener la rodilla muy bien, pero puntos gatillo que generen dolor en la rodilla y pensamos que tenemos un problema en la rodilla. Entonces, realmente la tonificación, ya por eso, no siempre es la mejor respuesta con el dolor que tengamos en la rodilla. De ahí la importancia es tener un buen diagnóstico, de realmente entender el por qué te duele. Eso es, tal cual. Muy bien, y tenemos pues otra alternativa como las más frecuentes, que es la presencia de artrosis, ¿de acuerdo? Fijaros en esta imagen que podemos ver aquí proyectada, cómo vemos diferentes heridas cartilaginosas, cómo los cóndilos del fémur están un poco deformados, tanto aquí esta puntita como en el otro lado, también hay una deformidad del hueso. Esto de aquí es la, a ver si aquí, la rótula que digamos, la pedimos al dibujante que digamos, el efecto es como si hubieran cortado el tendón del cuádriceps por aquí arriba y la rótula cae hacia abajo mostrando su parte posterior y fijaros cómo tiene una lesión también, una heridita, bueno, pues propia de esas rodillas en valgo, de esas rodillas en X que hablábamos antes, ¿de acuerdo? Entonces, claro, una rodilla así dañada, con los cartílagos ya un poco deteriorados, la rodilla deformada, ejercicios de tonificación del cuádriceps al uso lo que van a hacer es friccionar, generar fricción en la rodilla, en la rótula propias del movimiento, con lo cual vamos a estar incrementando el problema, no vamos a estar ayudando. En todo caso, si se necesitara incrementar el tono, podemos hacer, como hemos dicho, ejercicios isométricos en este caso. Podría ayudar en algunos casos, pero normalmente cuando hay artrosis es más importante aflojar la musculatura, porque se asocia en muchos casos la artrosis con puntos gatillo. Es decir, cuando el cuerpo detecta que hay una rodilla, una articulación que no funciona bien, provoca la contracturación de los músculos que rodean esa estructura afectada. Entonces, muchas veces el dolor de rodilla cuando hay artrosis no solo es por la artrosis, sino por los puntos gatillo que generan dolor en la zona. Con lo cual, cuando hay artrosis es interesante, más que tonificar, rebajar el tono de esos músculos. Lo que pasa es que esto hay que mirarlo caso a caso por parte de un profesional bien preparado. ¿De acuerdo? Ok, entonces fíjense pues que realmente es un poco controvertido el tema de la tonificación de cuádriceps, que para nada, desde nuestro punto de vista, tiene que protocolizarse de manera genérica para todo el mundo. No todo el mundo necesita tonificación de cuádriceps cuando tiene dolor de rodilla. Creemos que se ha visto
bastante claro, ¿verdad? Ya, y tanto. Con la explicación que hemos dado. Dinos algo, porfa, escríbenos algo, como si tienes alguna duda, lo responderemos a través de YouTube. Entonces, si nos preguntas en Instagram no lo vamos a poder ver. Es- Entonces, si nos quieres escribir algo en YouTube, si tienes alguna duda, si ha quedado claro, entonces lo podemos mirar. Eso es. Entonces, la cuestión es que fíjense la importancia del equipo multidisciplinar aquí, de que realmente el Vox Populi a veces es útil, digamos, aquella información que nos llega del exterior puede sernos muy útil, pero también puede ser problemática, ¿de acuerdo? Es decir, que realmente es bueno ponerse en manos de profesionales sanitarios, profesionales preparados para que estudien nuestro caso Ujú. particular, porque podemos generar mucha frustración en nosotros mismos, digamos, probando iniciativas que no nos resultan bien, que no nos resultan, y no solo que no nos resultan, sino que nos perjudican, Eso ¿de es. acuerdo? Entonces, no es, digamos, la mejor alternativa. Y en este sentido, espérate un segundo, que Sí. me gustaría comentar el hecho de, hablando de dogmas, hablando de creencias, ¿de acuerdo? Fíjense lo importante que es analizar un dogma, analizar una creencia que nos llega, que tenemos o bien instaladas en la mente o que nos llega de alguien. Ujú. Y en este sentido quería comentar bueno, Or, bueno, en un próximo vídeo va a hablarnos sobre las creencias precisamente, hasta qué punto nos Sí. limitan, ¿no? En todos los sentidos en nuestra vida. Y va a ser un vídeo que vamos a publicar esta misma semana, ¿verdad? Ujú. Aquí en Eh, YouTube. eso es, Ujú. aunque también en Instagram y en Facebook vamos a avisar, vamos a dar el link también para que lo puedan visitar. No sé si nos quieres comentar algo o quieres Sí, dejar, ¿sí? va a ser sobre los 5 aspectos de las creencias. O sea, hay 5 aspectos así que creemos que son relevantes, porque ya ves que el conocimiento es importante. O sea, no hay una receta, porque es una cosa que escuchamos mucho. ¿Cuáles son los ejercicios adecuados? Como si hay una sola receta, unos solo ejercicios que son adecuados para todos. Y eso no es así. Realmente hay que analizar cada persona, o sea, la frase de que cada persona es un mundo no es una frase bonita, es la realidad, es Absolutamente. la pura realidad. Cada persona es un mundo y realmente tenemos que saber cómo adaptar la práctica para esta persona en este momento en su vida, si su edad, cuántos años lleva practicando, cuál es el diagnóstico preciso y también si es obesa, si puede hacer algunos tipos de ejercicios, o sea, todo influye. Entonces es importante de ahí tener el conocimiento. Y lo mismo con las creencias. Tenemos que tener un conocimiento de cómo funciona la mente, de cómo funcionamos como humanos, de cómo creemos las cosas, cómo creamos y creemos. Eso es. Creemos y creamos. Y de ahí la importancia realmente del conocimiento, autoconocimiento, y esa tarea nunca se acaba, realmente de autoconocerse y no solamente tener lo que nosotros llamamos esa honestidad radical de realmente conocerte, ser honesto con tus patrones, tus hábitos, sino también tener esa compasión contigo. Entonces lo que vamos a hacer es un pequeño vídeo, un corto vídeo sobre los aspectos de las 5 aspectos de las creencias. Corto, porque esta mañana me ha estado explicando, digamos, cómo lo va a estructurar y yo estoy deseando ya asistir para ver qué tal. Nos conocemos y sé de qué va la cosa, pero Or tiene su manera particular de explicarlo y Gracias. siempre, siempre Gracias. nutritiva y siempre muy original. Ok, entonces, bueno, hay una cosa que queremos comentarles que igual les interesa, yo creo que sí, vamos a hacer un sorteo esta semana. Eso, yes. Sí, no sé. Sorteo, cuéntanos. Cuento, ¿Cuento yo? bueno, como quieras. Bueno, pues si dejas un comentario aquí en YouTube, que hayas compartido cualquier vídeo nuestro, nos dices tu canal, dónde lo has compartido y cualquier vídeo que quieras de YouTube, vamos a elegir una persona para que la invitamos al curso Reinvéntate. Reinvéntate es un curso psicoeducativo que hemos hecho el mes pasado, un curso de 8 horas en que vamos bueno, A mí me encanta el curso este, qué lo bueno. disfruté mucho. Sí. Sí, me too, me too. Fue un curso realmente, pues hemos recibido un feedback fabuloso de los asistentes que realmente han obtenido mucho más claridad, saben a dónde dirigir. También es un curso en que hay un dossier con muchos ejercicios muy prácticos para ir a la acción, no quedar solamente en el mundo de las ideas. Entonces vas a recibir mucha claridad con este curso. El curso está
en venta, también está en donación, no siempre estará disponible a donación y lo vamos a regalar a una persona que va a compartir cualquier vídeo en nuestro canal en YouTube. Eso Lo vamos es. a anunciar en Instagram, eso Ujú, sí, así que si quisieras participar, lo vamos a anunciar el día 19 de junio. ujú. Lo anunciaremos el 19 de junio en nuestro canal en Instagram. Así que, bueno, nos dejas tu nombre y te anunciaremos en Instagram. Que nuestro canal en Instagram es Physium Yoga, Yoga Terapéutico. Vale, muy bien. Hay que decir que ese curso es online, ¿de acuerdo? Cien- Comentar para todas las personas que están en Instagram, si quieren optar a este curso, tienen que entrar en el YouTube, nuestro canal es Yoga Terapéutico Physium Yoga, y ahí compartir cualquiera de nuestros vídeos, avisarnos, oye, he compartido con fulanito el vídeo este, y ahí, ¿de acuerdo? Hacemos el sorteo. Muy bien, entonces, ok, esto por un lado, teníamos aquí la imagen del curso, vale, eso es, con el método paso a paso, ¿verdad? Para Eso reinventarse. es. Y por último, comentar lo siguiente, que, bueno, eso, lo que, bueno, usualmente todo el mundo pide, pero nosotros también nos gustaría decirles que si les interesan estos vídeos, si les interesaría que YouTube les avisara cada vez que colgamos un vídeo o hacemos un directo, pueden tocar en la campanita en nuestro canal y de esta manera, pues así, Recibes una notificación. eso es. Vale. Bien. Pues muy bien. A ver, ¿nos podemos ver si hay preguntas? Vamos a ver, sí, porque como estamos en una pantalla aquí que no Ah, vemos, mira, aquí. vale, hay Ah, mucho wow. texto aquí. A ver. Ok, Ay, qué bueno. vale. Lo que pasa que esto es Sí, pero qué infinito. bueno, gracias a ustedes, todos de cariño y Ya, amor, estoy guau, famoso. sí. Ah, Silvia López es quien hemos cogido su pregunta, Así, está aquí. muchas gracias por ayudarnos y ser tan grandes personas. Bueno, gracias, Gracias, Silvia, nos Silvia. alegra que haya servido esta Sí. respuesta. Ok, Bueno, pues ahí está, a estudiar, a conocer el cuerpo, conocer la mente, cuidar el cuerpo, cuidar la mente, cuidar el corazón, porque ya lo sabes, si te cuidas a ti, nos cuidas a todos nosotros, somos un solo cuerpo. literalmente. Ahí. Bendiciones, que Dios te bendiga, estudia mucho, se trata de tu salud, de la salud de tus alumnos, así que realmente cuídate bien. Te queremos, gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga. Que vaya muy bien. Hasta Chao. pronto. Chao. Chao, chao, Hasta chao. luego. Qué bien. Hermoso. No esperaba ver tantos comentarios tan bonitos. Sí, total. Chao. Hasta luego. Besos. Finalizar aquí arriba. Aquí voy a tocar aquí. Adiós. Vale, guay. Sí, compartir, ¿no? Sí, ay, no. Espera, espera. Guardar. Guárdalo, que Viviana me dice que hay que guardarlo. ¿Ya? Creo que sí. Guardado, ¿no? Decía. Sí, creo que ha dicho que sí. Guardado. Compartir. Muy bien.